Los adventistas que guardarán el día domingo, el primer día de la semana. En la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:12 dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo deberán ser perseguidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no viene la persecución? Porque estamos en una zona de confort. ¿Y por qué no ha venido la persecución si está escrito en el conflicto de los siglos, en muchos libros de los testimonios, en la palabra de Dios? En Mateo 5:10, Juan 15:20, Primera de Pedro 4:12 nos dice acerca de los que quieran seguir a Jesús van a padecer persecución y sufrimiento. ¿Por qué no ha venido la persecución? Esa pregunta es muy obvia. No ha venido la persecución porque estamos simplemente en una zona de confort, porque no queremos despegarnos del mundo. Hoy en día miremos dos factores, hacia el pastorado, hacia los ministros y hacia la iglesia. Y vamos a deducir de acuerdo a un escrito, está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque no ha venido la persecución. No ha venido la persecución así de sencillo. Tenemos dentro de la iglesia acanes, enemigos dentro de la iglesia. ¿Acaso no estaba escrito en la palabra de Dios que los peores enemigos estarán dentro de la iglesia? Los peores enemigos que hay dentro de la iglesia no son aquellos que predican el evangelio verdadero, un evangelio transparente. Los verdaderos enemigos son los que predican falsedad, los que enseñan cómo rebajar las normas. Y yo voy a hablar claramente, o sea, con nombres y todo. Tenemos dentro de la iglesia pastores como Vladimir Polanco, donde acusa de herejes a los pioneros de la iglesia por sus teorías, una teología sana, para de pronto poner una teología nueva, una teología que es dada simplemente por fuleristas. Los fuleristas son espiritistas. Y es un tipo donde acusa de herejes a los pioneros, pero para él eso es hereje y no es hereje de pronto salir en videos bailando despacito y con un grupo de adventistas haciéndolo de una forma pública, digámoslo. Los pecados se lavan dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos que dicen, ay hermano, pero es que la ropa sucia se lava en casa. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer, desmentir todas las apostasías que hay dentro de la iglesia. Y no solo eso, porque mi labor es predicar el mensaje del tercer ángel y la verdad presente. Temas sobre matrimonio, sobre salud, cualquier tema. Pero hoy voy a hablar sobre la apostasía y sobre los pecados que hay dentro de la iglesia. Ahora nosotros vemos pastores como Rubén Bullón, incitando a la gente a bailar y diciendo que no es pecado bailar y que para los últimos tiempos vamos a estar pecando, cuando la palabra de Dios dice, sé perfectos como vuestro Padre lo es. Y nosotros tenemos toda clase dentro de la iglesia, incluso clase de pastores que salen en las redes sociales. Si no quieren que de pronto nombren su apostasía, la mencionen, pues es fácil, no salgan en las redes sociales. Y las redes sociales nos dan pastores como de pronto Arnaldo Cruz, Peralta, los pastores que llaman hoy del gozo. Esos son los pastores que hoy en día están haciendo que la iglesia esté en este estado de adormecimiento, de apostasía. Con nombres propios, José Cortés. Un pastor donde es el pastor que más ha apoyado la ordenación de las mujeres como ancianas y al pastorado. Un pastor donde creó o ha creado solo iglesias amigables. Esas iglesias amigables, digámoslo así, entre paréntesis, son las que hay veces no han hecho cumplir lo que dice la palabra de Dios, la persecución. Estamos tan acostumbrados al mundo y estamos en una época donde quisiéramos que la segunda y la tercera generación de nosotros todavía no aguante persecución. Estamos en los últimos tiempos. Hermanos, quítense en esto de la mente, de acá de la mente. Que traten a las personas que no digan esas cosas, porque las visitas, hermanos, adoctrinen a los que los acompañan en la iglesia por primera vez, adoctrínenlos bien. Dígale la verdad, dígales cómo se debe vestir una mujer, cómo debe comer, cómo actuar dentro de la iglesia, cómo es la reverencia dentro del culto. Pero no lo lleve con engaños. Dígale la verdad, por la verdad murió Cristo y la verdad os hará libres. Y nosotros miramos hoy en día en las redes sociales pastores de toda clase, pastores payasos, como dice el espíritu de profecía. Dentro de la iglesia también vivimos en un conformismo tremendo. Se dan unos temas dentro de la iglesia. Puedo yo dar un tema hasta de 5 horas de la vestimenta de la mujer y del hombre. Y son temas tan controversiales, o si yo doy un tema sobre salud, son temas tan controversiales. En la época del Jardín del Edén,
Dios llegó y dio una orden a Eva y a Adán y dijo, de todos los árboles vas a comer, pero menos de este, del fruto prohibido. Pero más sin embargo Eva desobedeció y comió el árbol prohibido. Así estamos hoy en día todos los adventistas. Queremos, donde la Biblia dice blanco, queremos nosotros decir negro. Y que tiene un poquito de maquillaje, que tiene un poquito de cejas postizas. Pero ¿sabe qué es lo insólito? Que esta apostasía, este pecado que hay dentro de la iglesia prevaleciente, se lleva a los púlpitos. Y las hermanas pasan a los púlpitos como en un desfile de modas, con peinados ostentosos, con vestidos ceñidos al cuerpo, o hay veces unos vestidos tan cortos que incluso a veces llegan a mostrar casi sus partes de la ropa interior, con joyas, con coloridos, con uñas postizas, con cejas postizas, y toda clase de apostasía, sabiendo que la palabra de Dios, no voy a entrar en más detalles porque es un estudio largo, pero la palabra de Dios dice, el hombre vístase como hombre y la mujer como mujer. En la palabra de Dios está escrito un rol para la mujer y un rol para el hombre. Pero hoy en día nosotros queremos decir de lo blanco, queremos decir no, es negro. Y si nosotros hablamos sobre el régimen pro salud, decimos siempre, no faltan los acanes dentro de la iglesia, las personas tibias, las personas que son acanes dentro de la iglesia, enemigos de la iglesia, donde dicen que Jesucristo comió carne. Pues claro, hoy en día el mensaje de Dios para los últimos tiempos, el espíritu de profecía fue dado hace 150 años en adelante, más o menos hacia acá. Es un mensaje para los últimos tiempos, la carne está contaminada. El mensaje del régimen pro salud es un mensaje que desprende un brazo del mensaje del tercer ángel. Y el espíritu de profecía, la palabra de Dios es muy amplio en decir, la palabra de Dios dice que en el cielo no van a haber sacrificios. El espíritu de profecía dice que no se debe consumir ni un solo gramo de carne, debería entrar a nuestro organismo, que los que comen carne pronto abandonarán el pueblo de Dios y así sucesivamente, pero nosotros decimos no, comer un poquito de carne, comer de pronto pollo. Yo no sé si el pollo o el pescado no es carne o es un animal de pronto, no sé, no entiendo, porque para mi concepto, carne es carne, sea de pollo, de pescado, de marrano, de lo que sea, carne es carne. Pero nosotros rebajamos las normas tanto en los ministerios como en la iglesia. En la época antigua decían en Roma, si al pueblo se le da pan y circo, ahí se quedan, ahí son felices. Hoy en día pasa lo mismo dentro de la iglesia. Si al pueblo de Dios simplemente se le promete campamentos, paseos, juegos, marchas, música, música con sabor a miniteca, de luces, de pólvora, de humo, ahí estamos felices, pero si se nos da alabanzas serias, no nos sentimos felices. Dentro de nuestro culto de la escuela sabática, dentro de nuestro repaso, hay una hora, tristemente hay una hora para el repaso de la escuela sabática. Pero en esa hora se habla más de dinero que no de la palabra de Dios. Una escuela sabática donde se echaron los testimonios a un lado y no se nombran casi los testimonios, se desecharon por completo. La sociedad de jóvenes es una sociedad de jóvenes donde solamente se hacen juegos bíblicos, películas, juegos, diversiones, correr hacia aquí, correr hacia allá, profanando el templo de Dios. Hermanos, dentro del pueblo de Dios hay mucha apostasía y tenemos que ponernos de parte de dónde estamos, si de parte de Dios o de parte del enemigo. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, aborrece el nombre de Dios. Entonces, la vida cristiana dentro de la iglesia es una vida que es individual. La salvación es completamente individual. ¿Pondremos nuestros ojos acaso en los pastores, en los ministros para nuestra salvación, en la conferencia, en la asociación? ¿Los pondremos? Cuando la palabra de Dios dice, Jeremías 17:5, porque maldito del hombre que confía en el hombre, porque Hechos 5:29 dice, porque es necesario creer en Dios antes que en los hombres. ¿Cuál es la invitación, hermanos? La invitación es para que vivamos un evangelio transparente. Individualmente tenemos que hacerlo, hermanos. El fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel, tenemos que darlo nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando los pastores no se hacen cargo del rebaño, Dios se encargará de la obra. Así que la invitación en esta mañana es para que nos pongamos de parte de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si este mensaje te ha gustado, si este mensaje lo quieres compartir, puedes hacerlo para que este evangelio sea regado a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Bendiciones para todos, hermanos.